Buen día para todos. En el día de hoy voy a hacer la presentación para la participación en el Foro de Derechos Humanos de la asignatura Constitución Política de la Universidad Manuela Beltrán en su modalidad virtual. Mi nombre es Freddy Eduardo Galvis Montoya. Vamos a hablar de desaparición forzada. El objetivo: dar a conocer el artículo 12 del capítulo 1 de la Constitución Política de Colombia, el cual dice que nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El título 2 de los derechos, garantías y deberes. Pero para ser más claros, vamos a decir qué es la desaparición forzada. La desaparición forzada de personas es la privación de libertad de una o varias personas mediante cualquier forma, aprehensión, detención o secuestro, seguida de su ocultamiento o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de dar cualquier información sobre la suerte o el paradero de la persona, privándola así de sus recursos y las garantías legales. La desaparición forzada constituye una violación cuando los hechos son cometidos por el Estado a través de sus agentes o a través de personas o grupos de personas que actúen con autorización o apoyo del Estado. Pero ¿quién es la víctima de desaparición forzada? La normativa internacional consagra una definición de víctima que incluye a la persona desaparecida y a toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada, incluyendo así los familiares de la víctima. ¿Cuáles son las principales características de la desaparición forzada? La desaparición forzada es una violación múltiple y continuada de numerosos derechos humanos, tales como el derecho a la libertad y la seguridad personal, el derecho a la integridad personal, a un trato humano y a la prohibición de la tortura, el derecho al debido proceso, a un recurso efectivo y a las garantías judiciales y el derecho a la vida. Se entiende que es un delito continuado y permanente, es decir, que el delito se sigue cometiendo todos los días desde la desaparición de la persona hasta que se establezca el destino o paradero de la misma. Es un delito imprescriptible, lo que supone que el delito y la acción penal derivada del mismo no desaparecen con el paso del tiempo. ¿En qué se diferencia la desaparición forzada y el secuestro? Las principales diferencias son: el secuestro se refiere a la privación de la libertad sin que exista la negativa a reconocer dicha privación de libertad, como ocurre en la desaparición forzada. El secuestro supone una privación transitoria de libertad que comporta normalmente un propósito, a diferencia de la desaparición forzada, cuyo propósito es la desaparición de la misma. ¿Qué normas internacionales prohíben la desaparición forzada? La desaparición forzada de personas es prohibida por el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia. La desaparición forzada es un delito penal prohibido en la Ley 589 de 2000. Internacionalmente, la prohibición y sanción de la desaparición forzada se recoge en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada en el seno de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, que entró en vigor para Colombia en 2005 en el artículo 165 del Código Penal colombiano. ¿Qué mecanismos nacionales de prevención y protección existen frente a la desaparición forzada? Los mecanismos provistos son la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Mecanismo de Búsqueda Urgente, el Registro Nacional de Desaparecidos, la Administración de Bienes de Personas Desaparecidas. A continuación vamos a ver unos recortes de prensa donde podemos ver la problemática de desaparición forzada en el país. Hablamos en los próximos minutos con Pablo Cala, defensor de los derechos humanos en Colombia, miembro del colectivo Orlando Fals Borda. Gracias, buenos días, Pablo, ¿cómo está? Hola, buenos días, Tatiana.
Ustedes le hacen seguimiento permanente a la situación de los desaparecidos. Incluso en el portal del colectivo tienen testimonios desgarradores de personas, de familiares de desaparecidos, que a un grupo de ellos se les entregará en el departamento del Meta, en los Llanos Orientales, los cuerpos de sus seres queridos. ¿Cómo puede lograrse que esto se constituya un hecho sistemático en Colombia, después de revisar estas cifras de la tragedia humanitaria de la desaparición forzada en esta nación? Lo complejo de estas cifras es que más que números son dramas humanos, son historias de vida que se han pretendido negar, son dignificaciones que las familias quieren seguir ejerciendo. Por eso la búsqueda de un familiar de un desaparecido no se agota solamente en que se registre su denuncia, sino en que hayan respuestas. El problema de estas cifras es muy complejo. Estamos hablando de una barbaridad de personas en condición de desaparición forzada a nivel de Colombia, que supera, como tú lo habías dicho antes, la realidad de las dictaduras del Cono Sur o de la situación centroamericana. Lo que hemos valorado nosotros es que la ausencia de un conocimiento real sobre el universo de víctimas es lo que debilita también la posibilidad de una respuesta desde el Estado. La no concreción de un universo de víctimas hace que las medidas que se implementen sobre la búsqueda sean muy reducidas, no sean las más efectivas y eficaces. Tenemos un problema adicional, y es que de las cifras de desaparición no todas son desaparición forzada, y la tipificación del crimen, del delito de desaparición en Colombia no está acorde a la normatividad internacional. La Convención de Desaparición Forzada plantea muy claramente la responsabilidad del Estado de manera directa o a través de agentes que actúan bajo la complicidad y aquiescencia del Estado. Estamos hablando de los paramilitares. Pero la ley colombiana incluyó otros actores, incluyendo en ellos también la guerrilla, y allí entonces empieza a haber una confusión en que muchos secuestros se empiezan a tomar como desaparición forzada, trata de personas se empiezan a tomar como desaparición forzada, entre otros donde no hay ubicación de la persona. Entonces, el universo de víctimas no solamente no es real en este momento, sino que las cifras están incluyendo otras situaciones que no corresponden a desaparición forzada, pero está también dejando de lado otras situaciones como la de las personas no identificadas en cementerios, que está alrededor de 23.000 o 28.000 personas según el último reporte del Ministerio del Interior, donde muy probablemente dentro de estas personas reportadas como no identificadas se pueden encontrar personas víctimas de desaparición forzada o de otros crímenes de lesa humanidad. Esto lo hemos constatado en los últimos casos, como el de diciembre, donde se entregaron los cuerpos de 29 víctimas del conflicto. Muchas de ellas fueron reportadas por el ejército como muertos en combate, pero lo que hemos encontrado en 25 casos de ellas es que el 48% corresponde a ejecuciones extrajudiciales. Un 46% efectivamente son muertes en el marco del conflicto, pero aún así las familias de estos guerrilleros tienen derecho a recuperar los cuerpos. Y un 2% corresponde a desaparición forzada. Lo que estamos viendo es que en 25 casos estamos notando que en el ocultamiento de la identidad de una persona al ser inhumada en un cementerio que estaba bajo la orientación y control del municipio de La Macarena, del municipio de Granada, de Vistahermosa, de San José del Guaviare, de Villavicencio, donde el ejército llevaba los cuerpos, está mostrando que allí está una lógica también de ocultamiento. En la desaparición forzada no solamente hay denuncias, no solamente hay familiares buscando a su ser querido, también hay personas que no saben que su ser querido está desaparecido, y podría hacer que estas cifras aumenten de manera muy bárbara. En medio de este panorama tan doloroso y tan complejo, el 6CR hace ese llamado de alerta. Es necesario identificarlos, pero esto implica un proceso muy largo, un gran compromiso estatal, recursos que podrían salir de este fondo para el posconflicto. Necesario pensar ese camino, esa búsqueda para comenzar a identificar este nivel de barbaridad de personas desaparecidas en Colombia cuando se logre plasmar directamente los desaparecidos forzados en el país. Nuestro colectivo sociojurídico Orlando Falborda coincide con el 6CR en que uno de los retos humanitarios del 2016 es la búsqueda de personas desaparecidas.
creemos que no solamente es un reto para el 2016, es el reto de los acuerdos, del acuerdo final que se suscriba en este año entre la guerrilla y el gobierno. El gran reto es que no puede haber paz con desaparecidos. Nosotros esperamos que haya una respuesta integral a eso, y para ello creemos que ya hay metodologías que se han implementado que dan cuenta de qué no es posible y qué sí es posible. Hay una metodología implementada con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que ha dado cuenta de que ese mecanismo ha sido ineficiente, ha sido ineficaz, no ha servido, no ha encontrado una sola persona desaparecida, no ha dado resultados frente al dolor de las víctimas. Encontramos, sin embargo, otras experiencias que han sido poco reconocidas, como la de los 5 cementerios de los Llanos Orientales, donde un grupo muy pequeño de fiscales ha logrado, en cooperación con organizaciones de derechos humanos, hacer la búsqueda de familiares y encontrar, localizar a estos familiares de las personas que fueron sepultadas sin identificar, reportadas en su mayoría como muertos en combate. Estamos hablando que en 2.292 casos, 1.492 fueron reportados por el ejército como muertos en combate. De estos se ha logrado identificar a 830 personas que fueron enterradas en condición de no identificadas. Y a la fecha, con la última entrega de diciembre, se han entregado a sus familias 108 cuerpos. Entregas dignas que abren también otros nuevos retos. El esclarecimiento de la verdad, porque no todos fueron muertos en combate, no todo fue en el marco de acciones bélicas, y que haya justicia. Lo que esperan esas familias, los que esperamos nosotros como acompañantes, es que en los tribunales que se habían a crear para la justicia, en la Comisión de la Verdad, estos crímenes puedan estar esclareciéndose, pueda haber responsabilidades muy claramente definidas frente a las unidades militares que operaron en esta zona de los Llanos Orientales. Qué situación tan dolorosa. Recuerdo específicamente el cementerio de la Macarena, en donde organizaciones de derechos humanos, eurodiputados, visitaron este lugar. Tengo esa imagen realmente fresca, denunciando al mundo lo que allí sucedía, y en ese momento el gobierno dijo que todo eso era mentira. Todas estas cifras que usted nos entrega, lo que está evidenciando es que sí, y que allí hay que investigar, porque seguramente gran parte de la historia de dolor de estas familias de esa zona de Colombia. Gracias, abogado. Muy buenos días. Muchas gracias. Defensor de Derechos Humanos. Muchas gracias, Pablo. Muy buenos días.